Amigo, imagínate llegar a trabajar y que tu reemplazo no necesite dormir, no necesite comer, no se queje del jefe y encima trabaje 36 veces más rápido que tú. No, no es una peli de terror corporativo, es una fábrica real, que existe hoy y que está en China. Quédate porque esto te va a volar la cabeza. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias de la tecnología y la inteligencia artificial sin tanto tecnicismo aburrido y con la dosis justa de sarcasmo que necesitas para sobrevivir el día. Hoy tenemos una noticia que suena a ciencia ficción, pero es tan real como la factura de la luz. Así que agarra tu café porque arrancamos. Amigo, ¿alguna vez armaste un mueble de esos que vienen fáciles de instalar y te llevó 3 horas y media una crisis existencial? Bueno, guárdate esa energía porque lo que te voy a contar te va a hacer sentir bastante lento en comparación. China, una vez más, nos demuestra que vive en un capítulo del futuro que todavía no nos llegó por streaming, y esta vez el protagonista es nada más y nada menos que el sector automotriz. En una fábrica de Xiaomi, sí, la misma marca de tus auriculares baratos y tu aspiradora robot, trabajan ni más ni menos que 700 robots. Y estos no son robots cualquiera, son capaces de fabricar un auto completo cada 76 segundos. Todavía estás decidiendo qué serie ver en Netflix y ya salió un coche terminado de la línea de producción. Pero espera, esto todavía no es lo más loco, porque estas fábricas tienen un apodo que suena directamente sacado de una película de robots rebeldes. Estas plantas se conocen popularmente como fábricas oscuras. ¿Por qué oscuras? Porque literalmente pueden trabajar 24 horas al día, con las luces apagadas, ya que ningún robot necesita ver para trabajar. Ahorro de electricidad total, producción sin parar y ni un solo bostezo en el turno de la noche. Y ojo, no es solo que los robots trabajen rápido, es que representan una ventaja brutal para los empresarios. Y acá viene la parte un poco incómoda. No necesitan pausas para comer, no van al baño, no cobran sueldo y no existe ningún sindicato que reclame por ellos. O sea, la pesadilla de cualquier jefe tóxico hecha realidad. Para los robots, claro, no tanto para los humanos. Ahora bien, podrías pensar, bueno, es una fábrica más, no es para tanto, pero los números que te traigo a continuación son los que realmente ponen los pelos de punta. La consultora internacional McKinsey estimó a comienzos de año que los robots pueden reducir los costos de producción y el tiempo de fabricación hasta en un 50%. Es decir, no estamos hablando de una mejora cosmética, estamos hablando de la mitad del gasto y la mitad del tiempo. Para cualquier empresa, eso no es una ventaja, es prácticamente ganar la lotería corporativa todos los meses. Y no es solo Xiaomi jugando este juego. La revista especializada Automotive News consultó con expertos del sector y la conclusión fue clarísima. Al menos la mitad de las 25 principales automotrices del mundo ya están metidas de lleno en procesos de automatización. O sea, esto no es una moda pasajera ni un experimento aislado, es una tendencia global que ya está en marcha. Pero antes de que empieces a imaginarte un ejército de robots dominando el planeta, tranquilo, porque no todos están jugando esta partida de la misma manera. Hay fabricantes que decidieron ir por un camino distinto. BMW, por ejemplo, sí usa inteligencia artificial, pero la aplica principalmente para el control de calidad. Las decisiones importantes, la programación, la planificación de procesos, todo eso sigue estando en manos de personas reales. Es como si BMW le dijera a la IA, ayúdame a revisar el trabajo, pero las decisiones grandes las sigo tomando yo. Así que tenemos dos filosofías compitiendo al mismo tiempo. Por un lado, la automatización agresiva tipo fábrica oscura que prácticamente elimina la necesidad de mano de obra humana, y por el otro un modelo más híbrido, donde la IA es una herramienta de apoyo y no un reemplazo directo. La verdadera pregunta no es si la robótica va a cambiar la industria automotriz, eso ya está pasando. La pregunta real es ¿qué modelo se va a imponer a nivel mundial? ¿El de las fábricas silenciosas y automatizadas al extremo o el de la colaboración entre humanos y máquinas? ¿Y ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios que esa discusión me interesa leerla. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.